Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Bueno, son las 12:01 de la tarde. Bienvenidos amigos y amigas de La Visión Radio a Diálogo Internacional. Hoy es 30 de abril del 2021 y ante todo saludamos a Alexia, que está en los controles. ¿Cómo estás, Alexia? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, Eduardo, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Alexia. Aquí supliendo a nuestro querido amigo Luis, que está en una diligencia personal en el día de hoy. Qué bueno que cuenta con esos amigos. Bueno, esperamos hacerlo bien, ¿no? Es un reto. Ay, no creo que lo hagan mal, así que dejen el nervio, por favor. Bueno, siempre con tu apoyo. En el programa del día de hoy, yo le dije a Gustavo que hiciéramos un diálogo entre nosotros dos, conversando sobre el devenir reciente de América Latina. Como todos ustedes saben, han habido cambios importantes en muchos de nuestros países. Se han celebrado elecciones con resultados inesperados. El caso de Ecuador, donde después de la segunda vuelta ganó Guillermo Lasso. Y no digo inesperado, sino porque estaba reñido, ¿no? Hubo un momento en que el candidato oficialista tenía más chance que Guillermo Lasso, pero al final como que preló un poco la racionalidad y ganó Guillermo Lasso. Y en Perú, como todos ustedes saben, recientemente tuvieron lugar elecciones presidenciales en donde quedaron para la segunda vuelta Keiko Fujimori con un 13% del apoyo electoral y Pedro Castillo con un 19% del apoyo electoral, pero ahí digamos que la radicalidad, polaridad entre esas dos fuerzas políticas es completa, están al extremo una de la otra y sobre eso vamos a conversar en el día de hoy. También deberíamos conversar sobre las próximas elecciones que van a tener lugar en Chile en noviembre, en un momento en que el presidente Piñera tiene un apoyo de apenas un 9%, es uno de los apoyos populares más bajos en toda América Latina. Y también a finales de este año van a haber elecciones en Centroamérica. Es el caso de Nicaragua y es el caso también de otro país centroamericano. En el caso de Nicaragua se espera que Daniel Ortega presente como candidata a su esposa, pero también conversaremos sobre eso y la infaltable Venezuela y todo lo que constantemente pasa en Venezuela. Gustavo. Bueno, sí, Eduardo, como dice por ahí un periodista de una de las cadenas de Atlanta, está pasando de todo en la región y bueno, no es lo menos común. Latinoamérica siempre da noticias y siempre está produciendo pues situaciones complejas, siempre tratando de salir adelante, pero siempre con muchos obstáculos en el camino, ¿no? Tú has mencionado una cantidad de países y con situaciones diversas, muy distintas, pero también con aspectos comunes, ¿no? Donde todavía arrastramos ya problemas, digamos, ancestrales, ¿no? Como la desigualdad social, como los problemas políticos, la corrupción, y todo eso está haciendo mella mucho en la estabilidad, lamentablemente, a pesar de que si se puede decir que Latinoamérica en este momento vive un buen momento respecto a lo que pudiera haber sido otras épocas sobre los sistemas democráticos, pues no dejan todavía de ser muy frágiles, ¿no? Nuestra institucionalidad. Pero bueno, en procesos en que tratamos y buscamos la manera de salir adelante, ¿no?
pero sí, muy interesante. Los resultados de Ecuador, a mí en lo particular sí me sorprendieron. Yo no pensaba que Guillermo Lasso iba a poder hacer esa remontada que hizo finalmente y saltar del poco menos del 20% de los votos a más del 50% en la segunda vuelta. Yo sí fui uno de los sorprendidos realmente. Y bueno, me parece que es una oportunidad para el Ecuador, un banquero que va a dar una visión totalmente diferente a la que ese país había tenido prácticamente en los últimos 15 años. Ojalá que sea para bien, ojalá que sea para que se le den respuestas y para que llegue la estabilidad, ¿no? Pero bueno, sí, muchas cosas para conversar contigo y decir que encantado pues de estar aquí haciéndole esta suplencia a Luis, por supuesto estar acompañado de tu parte y también de la de Alexia. Bueno, y muchas gracias, Gustavo. Fíjate, yo propondría que comencemos desde la parte norte del continente y vamos bajando y dejamos Venezuela al final para el último segmento. Pero comenzaríamos entonces con México. En México hay una medición de popularidad en junio cuando se realicen las elecciones legislativas. Ahí de alguna manera se va a medir la popularidad, el apoyo que tiene el presidente López Obrador. En México, uno de los temas que han tenido lugar ha sido una disminución de las inversiones extranjeras en México desde que está el presidente Obrador. Ha habido como más confianza de algunas grandes empresas mexicanas en realizar inversiones en otras partes del mundo. Digamos que las políticas del presidente Obrador no se notan muy cohesionadas, muy firmes en lo que se refiere en dar las mejores oportunidades para los inversionistas extranjeros, a pesar de que en algunos momentos el discurso parece decir lo contrario. Pero también México está experimentando problemas muy importantes en lo que se refiere a la violencia criminal, al tráfico de drogas, los problemas migratorios que de alguna manera ha logrado negociar o mantener una suerte de coexistencia, primero con lo que fue la administración Trump, y está por ver cómo se desarrollan esas relaciones entre México y los Estados Unidos, teniendo la administración Biden una apertura mucho mayor hacia los temas migratorios, pero no dejan de existir problemas, ¿no? Esas altas corrientes de mexicanos que buscan cumplir el sueño americano en los Estados Unidos, pero también una situación peor porque hay pobladores, ciudadanos centroamericanos que utilizan a México como un puente para ingresar a los Estados Unidos y eso coloca una tensión muy grande a las autoridades mexicanas. ¿Cómo estás tú viendo todo ese tema migratorio, tú que lo has investigado recientemente? Por supuesto que centrado en el caso de Venezuela, pero ¿cómo tú ves que se está desarrollando en el caso de esa frontera tan caliente entre los Estados Unidos y México? Bueno, Eduardo, yo creo que a eso que tú dices yo le agregaría también el tema de la gestión de la pandemia, ¿no? Que es un asunto que no solamente está impactando en México, sino en todos los demás países y que creo que va a ser una situación que va a jugar un dato que va a jugar un papel preponderante en todas las elecciones que vamos a ver por delante y en las mediciones también de la popularidad, ¿no? El caso de México ha tenido un manejo de la pandemia que yo creo que ha sido bastante, bastante medio, ¿no? No ha sido precisamente el manejo más exitoso. Yo soy de los que particularmente he visto que el gobierno del presidente López Obrador no ha sido lo que yo creo que ni siquiera sus propios votantes esperaban. Y bueno, desde el punto de vista migratorio, creo que hay una situación bien complicada allí en la frontera, y que bueno, que el presidente Biden, que probablemente tú mismo puedas hacer algún comentario después de este primer discurso y de este primer encuentro ante el Congreso después de su elección, y que tiene que ver mucho con nosotros los latinoamericanos, sobre todo el aspecto precisamente del tema de la migración, ¿no? Pareciera que el presidente Biden definitivamente le va a dar una
un vuelco completo a lo que había sido la administración de Trump. Ya nosotros los venezolanos lo hemos visto, ¿no? La aprobación del TPS en favor nuestro, ahora también para los estudiantes, la posibilidad de tener un permiso de trabajo, da una visión de un cambio radical en las políticas migratorias y lo que probablemente va a ser una gran reforma migratoria en los Estados Unidos. No sé si el presidente Biden vaya a tener el apoyo suficiente para llevarla a cabo, pero creo que el otro día veía unas estadísticas y el presidente Biden tiene los números en azules, todos los números en azules, sobre todo el manejo de la pandemia, a diferencia de lo que le había pasado a su antecesor y lo que está pasando en México, pero en el aspecto migratorio la gente no está conforme, porque eso en la frontera pareciera estarse saliendo de control ya, ¿no? Y adicionalmente el tema migratorio, ciertamente dentro de los Estados Unidos las tasas de desempleo se han incrementado como consecuencia de la pandemia. Entonces eso ejerce una presión importante porque esa autorización de legalización de la situación de migrantes les permitiría también a una buena parte de ellos acceder a empleos formales en un momento en el cual más bien las tasas de desempleo se están incrementando. Eso complica muchísimo desde el punto de vista del costo político, ¿no? El tomar una decisión que siempre es difícil, porque por un lado está la tradición de Estados Unidos como un país que ha sido siempre abierto a la inmigración, está la situación del tratamiento de todos estos migrantes sobre los cuales no se ha decidido su situación legal y el tema de protección a los derechos humanos, que en el caso de la administración demócrata siempre es un tema que genera sensibilidad. Y por otro lado está el tema del desempleo en medio de la pandemia, ¿no? Cómo conseguir ahí una fórmula intermedia. Lo que sí es una realidad que más temprano que tarde muchas de estas leyes migratorias van a tener que ser revisadas y redimensionadas en la realidad de buscar el equilibrio adecuado. Pero es que ahí yo trataría de proyectar el tema más allá de los Estados Unidos, a nivel latinoamericano, y la situación económica de los países, producto no solamente de la pandemia, sino también de todos estos ires y venires de gobiernos con distintas tendencias ideológicas, ha afectado las economías de muchos de nuestros países. Aquí el problema está que en la medida, y trato de sacar un poco de esa lista a Chile, pero en la medida en que hay estos cambios tan radicales de gobierno, donde en un momento hay un gobierno de tendencia hacia la derecha y después otro hacia la izquierda, son como años que se va perdiendo en buscar el centro, en buscar el foco importante para generar condiciones de estabilidad económica hacia el futuro en muchos de nuestros países. Y esto es un problema del que no se escapa. Aquí, bueno, cuando sigamos viendo el continente, veremos de que de nuevo cambia el mapa radicalmente, ¿no? Después de haber estado centrado en la izquierda, en la derecha y después en la izquierda, en ese tiempo en el que estuvo Chávez, hubo después un mix y ahorita como que va ganando espacio la derecha con esta victoria que tuvo lugar en Ecuador, la que seguramente tendrá lugar en Perú cuando se haga la segunda vuelta con Keiko Fujimori y así sucesivamente. Pero no salimos de esos ciclos de derecha, izquierda que tanto nos hacen daño. Pero bueno, en este momento tenemos que hacer un comercial y después regresamos y seguiremos conversando sobre Centroamérica. Hay elecciones importantes presidenciales en Honduras y en Nicaragua este año. Ya vamos a la pausa y volvemos. Dos y 18 minutos, estamos de regreso en Diálogo Internacional, estamos haciéndole la suplencia a Luis Velázquez, Eduardo Porcarelli y Gustavo Saturno. Estábamos en el último segmento conversando sobre México y temas migratorios, etcétera. Bueno, este año se van a realizar elecciones presidenciales en Honduras y Nicaragua. En el caso de Nicaragua, bueno, ya sabemos, aquí hay una tradición de conservación del poder político en las manos de Daniel Ortega. Entiendo de que
De hecho, quien está gobernando el país es Rosario Murillo, su esposa, y cuando se realicen esas elecciones presidenciales, probablemente la candidata, por lo que se ha leído, sea Rosario Murillo. Pero sin embargo no deja de preocupar la situación de Nicaragua, donde no se ve una verdadera transición del poder político, y esto como que es un hecho muy corriente en nuestros países latinoamericanos, en nuestra historia. Vemos el caso de Venezuela y no podemos dejarlo aparte, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿realmente sin esa alternabilidad en el poder es posible que los países puedan progresar? Yo particularmente creo que no. ¿Qué piensas tú, Gustavo? Bueno, sí, Eduardo, igualmente, ¿no? Creo que Nicaragua hasta el año 2018, a pesar, quizás hay un paralelismo importante con nosotros los venezolanos, porque también por muchos años, en los primeros años del siglo XXI, la gente pensaba que en Venezuela todo iba perfectamente bien, y en Nicaragua, a pesar de todo, hasta el año 2018 su economía crecía en términos aceptables, en un lugar, digamos, para vivir normal, pues, digamos, al menos era vivible el país, pero como tiende a pasar en este tipo de regímenes, pues siempre hay un punto de quiebre, y después del año 2018 para acá, pues ya Nicaragua empieza a aparecer en los números con nosotros. Entonces ya ahora somos un trío, ¿no? Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no? Así pareciera que ya nos ven emparentados, ¿no? Y bueno, allí hay una situación política complicada, como la que tenemos nosotros, y bueno, hasta que ese nudo no se logre resolver, pues difícilmente el país podrá ir adelante. Además que problema de institucionalidad, de elecciones indefinidas, de reelecciones indefinidas, y bueno, ojalá que Nicaragua logre conseguir el camino que hasta ahora nosotros no hemos conseguido. Lo que pasa es que quizás ellos tienen menos tiempo de lo que tenemos nosotros padeciendo ya las consecuencias económicas, ¿no? Porque recuerdo que las manifestaciones aquellas del año 2018, cuando se intentó hacer una reforma de la seguridad social, y la gente se lanzó a la calle, pues hasta allí llegaron los crecimientos económicos de Nicaragua. Entonces, a partir de ese momento los números empezaron a ser negativos, ¿no? Bueno, ya son 3 años desde ese momento. Supongo que el país tendrá muchas noticias que irá dando en el futuro, porque con toda seguridad se van a seguir presentando conflictos políticos y sociales. Ahora, no sé cómo lo ves tú. No, sí, no, de acuerdo contigo, y justamente es una región, la región centroamericana, que requiere de reformas institucionales importantes, ¿no? Para poder adecuarse a todos los retos que genera no solamente la globalización como proceso, sino esta pandemia que ha dejado golpeadas las economías de muchos países. Bueno, inevitablemente esto me lleva a que conversemos unos minutos sobre Panamá, país donde tú estás ubicado. ¿Cómo está la situación política en Panamá? Bueno, Panamá ha tenido yo creo que ha sido con Costa Rica, evidentemente, digamos, los dos países que de Centroamérica les ha ido mejor, tienen unos niveles de pobreza bastante bajos, bastante controlados, si se quiere, una estabilidad política envidiable. En el caso de Panamá, después de la invasión, se han ido alternando el poder entre los partidos políticos tradicionales y otros no tan tradicionales, que han sido, digamos, esas separaciones que han tenido de los partidos tradicionales. Pero ha habido una alternancia perfecta del poder. Las últimas elecciones sí se vio ya quizás un poco lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, se está atomizando un poco el poder por la falta de respuesta de los partidos políticos tradicionales, pero un país que todavía está a tiempo de poder atender esa situación. Sin embargo, sí ha sido Panamá uno de los países más golpeados por la situación económica de la pandemia. Creo yo que por las medidas tan restrictivas que puso el gobierno al inicio de la pandemia. Nosotros tuvimos unos toques de queda
no los hubo en ningún otro país latinoamericano, y ahora creo que se está pagando recuerdo el presidente, creo que de la CAF, que estuvo aquí casi en cadena nacional, y decía que Panamá iba a ser el país que menos iba a tener, que menos iba a resentir económicamente la pandemia, y fue al final el que la resintió más por las políticas que tomó el gobierno. Pero a pesar de todo, es un país que se mantiene en calma, un país que se mantiene estable, y ojalá, pues, por el deseo, por el aprecio que le tengo a los panameños, pues casi 5 años estar viviendo aquí entre ellos, pues ojalá que lo puedan mantener en lo adelante. Qué bueno. Colombia es un país que yo le hago mucho seguimiento directo. Es un país que he visitado innumerables veces, al cual le tengo un afecto particular. Y bueno, me preocupó muchísimo. En Colombia, en mayo del 2022 hay elecciones presidenciales, pero me preocupó mucho la última encuesta que se publicó de los posibles candidatos, o los porcentajes de apoyo de los posibles candidatos a esas elecciones presidenciales. Y tenemos a Federico Gutiérrez con un 5.2%, Alejandro Char con un 6.1%, la actual vicepresidenta de Colombia, que es Marta Lucía Ramírez, un 11.8%, Sergio Fajardo, que es un candidato que ya estaba presente en otros eventos electorales, un 15.9%, pero donde yo me desbasté es con el 38.3% que tiene de apoyo Petro. Y Petro en todo momento, él por un lado en lo público se trata de desvincular, de desmarcar del gobierno venezolano, pero todo el mundo sabe de que tiene tratos directos con el gobierno venezolano. Y entonces ahí pareciera de que no aprendemos nosotros como países latinoamericanos las lecciones que tenemos que aprender. Yo vi inclusive en las últimas veces que estuve en Colombia cómo el apoyo al presidente Duque ha caído en picada, digamos de que no ha habido una interpretación adecuada de los cambios que él ha tratado de propiciar para el futuro de Colombia. Es decir, desde el punto de vista de lo macro, Colombia sigue siendo un país que tiene una estabilidad envidiable para muchos otros. Es prácticamente la cuarta economía más importante de América Latina, después de México, Brasil, Chile. Está Colombia, después sigue Perú. Pero a pesar de eso, el gran problema es que no necesariamente esa estabilidad que hay en lo macro baja al mundo micro, al mundo de las finanzas de cada persona, ¿no? El tema laboral, del empleo ha estado un poco golpeado, y sin duda alguna la pandemia ha golpeado también la economía de los países latinoamericanos, y al ciudadano común le cuesta distinguir qué hay de efecto pandemia y qué hay de malas políticas públicas en el momento de determinar el tema, o de juzgar si la actuación de un líder político ha sido la adecuada o no. Y eso ha estado sucediendo en Colombia. El colombiano se está quejando también del costo de la vida, del bajo nivel de los sueldos, del desempleo, por supuesto en pandemia todo muy agravado, y un tema que ha cobrado también mucha vigencia es el de la corrupción, ¿no? Eso no quiere decir ni de lejos que el presidente de Colombia lo permita, pero ocurre, y la gente, el ciudadano quiere ver sangre, quiere ver justicia, ¿no? Y a veces la justicia en nuestros países es mucho más lento de lo que el ciudadano está dispuesto a tolerar o a esperar, con razón, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú Colombia? Y eso nos lleva de una vez a la región andina, también a conversar de Ecuador y de Chile. Sí, Eduardo. Bueno, yo sé que tú siempre le haces un enorme seguimiento y siempre estoy pendiente de lo que tú dices en Colombia, y siempre he compartido tu preocupación por lo que pueda pasar en Colombia, pero yo no quisiera ni imaginar que en la situación en la que está Venezuela ahorita, si Colombia llega a desestabilizarse, lo que podría entonces terminar pasando en la región, porque al fondo los colombianos han sido el soporte para la situación venezolana. Casi 2 millones de venezolanos
viven y están residenciados ahora mismo en Colombia. Y recientemente el presidente Duque ha anunciado una de las medidas que yo creo que una de las mayores medidas de solidaridad que hayamos podido recibir los venezolanos en la historia, a través de ese estatuto de protección temporal que le va a dar a los venezolanos que están allí residenciados, pues la posibilidad de vivir y trabajar por 10 años. Entonces no quisiera ni pensar lo que pudiera suceder en una desestabilización de un país que siempre ha estado al filo allí, ¿no? Con una situación interna, y que nosotros más bien tenemos la experiencia de ver cuántos colombianos recibimos nosotros precisamente ojalá que no coincidamos ambos países en una de esas crisis, pero siempre te he escuchado y estaba viendo ayer en las noticias preocupantes las protestas que se han vuelto a tratar de revivir frente a las reformas que está presentando el presidente Duque, y el que todos los analistas dicen que es precisamente Petro quien está detrás de estas protestas. Pues, y ya Colombia había protagonizado algunas protestas antes de la pandemia, de manera pues que los mejores votos para nuestros hermanos colombianos, para que surjan, pero bueno, esos números que tú exhibes no son precisamente los más alentadores. Esperemos pues que no sea de esa manera, ¿no? Y fíjate, Gustavo, que bueno, algo que uno conversa con tantos compatriotas venezolanos que han emigrado a otras latitudes, es el tema también de la inestabilidad que se consigue en otros países, ¿no? Porque, por supuesto, uno de los países más inestables y caóticos en este momento es Venezuela, pero cuando han salido migrando hacia otras latitudes, ya tú tendrás mejor la cifra que yo, son más de 5 millones, no sé si tienes el número más o menos exacto, pero muchos de ellos se han concentrado en países latinoamericanos, entonces tienen la preocupación del devenir político en esos países, es decir, nuestros compatriotas que están en Chile están preocupados por lo que pueda suceder en un futuro, en Colombia ni se diga, más de 2 millones, pero no quieren repetir la pesadilla que vivieron en Venezuela en una administración eventual como la del Petro, que yo supongo que eventualmente, si llegara a ganar algún día Petro, nunca será tan caótica como la de Venezuela. Pero aún así es una preocupación que los acompaña. Muchos de los que se fueron a México, también huyendo de las cosas que pasaban en Venezuela, se encuentran con esa realidad en ese país. Bueno, en fin, quisiera que conversáramos brevemente sobre eso y a regreso abordáramos el caso de Perú y Ecuador y Chile, pero vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Diálogo Internacional. Ya regresamos Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional, 2:34 de la tarde. Estamos conversando con Gustavo Saturno y haciéndole suplencia a nuestro querido amigo Luis Velázquez. Estamos por lavisiónradio.net. Y Gustavo, antes de ir a la pausa comercial, yo te hacía un comentario sobre los migrantes venezolanos y esas preocupaciones que le manifiestan a uno de cómo puedan cambiar las cosas en otros países, ¿no? Ya de ser ciudadanos que estábamos totalmente concentrados en el devenir de la política venezolana, ahora estamos interesados en el devenir de la política casi que mundial, ¿no? Aquí en los Estados Unidos se vivió con mucha pasión las elecciones presidenciales. Los venezolanos habían alineados con Trump y alineados con Biden y defendían esos candidatos como si por sus venas corriera sangre norteamericana. Y es que es inevitable, ¿no? Cuando unos migrantes salen de su país, pues quieren mejorar sus condiciones, no volver a repetir esos problemas. Tú que has trabajado ese tema o lo has investigado recientemente, el de los migrantes venezolanos y el tema laboral, ¿cómo ves estos comentarios que hacen nuestros compatriotas? Bueno, Eduardo, muy interesante. Pronto saldrá, si Dios quiere, un libro publicado por un grupo latinoamericano de laboralistas y el tema que se ha puesto en la lupa es el tema de las migraciones, ¿no? Porque
no solamente el tema venezolano, que por supuesto es el gran protagonista, sino efectivamente toda la región latinoamericana, todos estos desequilibrios sociales que tenemos en Latinoamérica son siempre impulsoras de la migración. Y después que pase la pandemia, que vamos a empezar a ver, como hicimos en nuestro país, a recoger los vidrios rotos, a ver y a ver las consecuencias que va a tener eso, no tiene nada de raro de que se va a haber un impulso importante en el tema migratorio, ¿no? Ahora, en el caso de Venezuela, bueno, la ACNUR dice que son 5 millones y medio de venezolanos, pero la propia organización entiende que podrían ser mucho más, porque definir realmente qué es un migrante es algo bien difícil y contarlo también es todavía más difícil, ¿no? Porque además en Colombia hay muchos migrantes venezolanos que tienen la nacionalidad colombiana porque vienen de aquella primera ola que nosotros recibimos. Entonces, habría que ver qué computan como migrante. Normalmente se entiende migrante cuando una persona vive en un país distinto al que ha nacido, pero es posible también que esa persona, yo por ejemplo tengo un amigo peruano, nacido en el Perú, que llegó a Venezuela muy pequeño, ¿verdad? Y ahorita vive en Perú, pero es un migrante igualmente. De hecho, es en nuestro grupo de amigos del colegio, es el que más extraña y el que más nos saca el tema venezolano, ¿no? Y él no contará como un migrante. Pero sí, efectivamente, son 2 millones en Colombia, casi 1 millón de migrantes en el Perú, 400.000 migrantes en el Ecuador, 600.000 migrantes en Chile. Estamos hablando el grueso está en Latinoamérica. De hecho, cuando uno revisa las estadísticas de la migración, la gente tiende a migrar siempre en la misma región donde vive, ¿no? El 73% de las migraciones en el mundo son de la misma región. ¿Verdad? Que los venezolanos que viven en los Estados Unidos, en España, en otros países, serán siempre la minoría. Fueron la gran mayoría de los primeros migrantes, pero ya no, definitivamente, ¿no? Y confunde mucho la estadística, Gustavo, porque en el caso de los venezolanos que se fueron para España, Portugal e Italia, ya tenían la nacionalidad española, portuguesa e italiana, muchos de ellos. Entonces, tú no sé si se computan en esa cifra de los 5.500.000 o es una cifra que no se computa aparte, entonces serían muchos más. Bueno, hay diferencias. Por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, el de la encuesta nacional de condiciones de vida en Venezuela, que se coordina de la Universidad Católica, hablan de menos migrantes porque ellos consideran migrante siempre al que ha nacido, ¿no? Hay otras cifras que son mayores porque si el migrante es no solamente el que ha nacido, sino el que está residenciado. Entonces, pero bueno, números más, números menos, nos contamos ya por millones los venezolanos que estamos ya por todo el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy vivo en Panamá y tengo yo estoy en Panamá por un convenio de Panamá e Italia bilateral de migración. Y pues yo no sé si yo computo como migrante en muchas de esas estadísticas, pero lo cierto es que lo soy. Mi cédula panameña o carnet de residencia en Panamá dice nacido en Venezuela, pero de nacionalidad italiana. Y somos muchos los que en Venezuela, porque Venezuela fue un país de migrantes, de inmigrantes en un momento, somos muchos los que tenemos nacionalidad italiana, portuguesa, española, colombiana, peruana, muchísimos que somos los, digamos, hijos o nietos o bisnietos de primera, segunda, tercera generación, pero que tenemos la migración dentro de nuestras venas. Pero sí, como tú dices, Eduardo, los comentarios, creo que hay veces que nosotros los venezolanos también vemos mucho las cosas por nuestra propia y única óptica, y creo que eso es un error, ¿no? Así es. Que pensamos que todo lo que pueda pasarnos, pueda pasar en el resto de Latinoamérica, es lo que nos ha pasado a nosotros. Y yo creo que los países latinoamericanos, si algo hemos descubierto, que tenemos diferencias en muchos aspectos, tenemos muchas cosas que tenemos en conjunto, pero no todo. Sin embargo, no por casualidad nosotros salimos en los debates de todas estas elecciones. Sin ser un país tan trascendental en el concierto internacional, pues Venezuela está ahorita en los debates hasta de las elecciones de los Estados Unidos, pues, ¿no? Claro, pues ya nuestros migrantes afectan las políticas públicas, ¿no? Inclusive uno ve el caso de Colombia y bueno, no es lo mismo manejar un país con 2 millones más de personas,
porque cuando esas personas nacen y van creciendo es algo paulatino, pero cuando te llegan 2 millones de personas en un periodo relativamente corto de tiempo, eso presiona toda la institucionalidad, los servicios, etcétera. Es muy, muy difícil, ¿no? Ahora, Gustavo. Pero fíjate tú, Eduardo, y decirte, fíjate, el propio premio Nobel Vargas Llosa, cuando se desmarque, ahora seguramente que hablemos del Perú, pero cuando manifiesta su apoyo a Keiko Fujimori, lo que en el fondo le está diciendo a los peruanos, sus compatriotas, es: no convirtamos esto en otra Venezuela, y se lo dice tal cual. Entonces digo, de alguna u otra manera nosotros estamos en la sombra de todas esas situaciones. A lo mejor, como tú dices, si Colombia cae en manos de Petro, no va a ser exactamente lo mismo, no todas las izquierdas son iguales, no todas son radicales, no todas irán, pero siempre la situación venezolana está allí y bueno, es utilizada hasta para los propios debates internos políticos que se están dando en todas estas elecciones, ¿no? Sin ser nosotros, por eso, creernos que somos un país influyente pero nos hemos convertido en el epicentro de una polarización que como que se apoderó del planeta. No sé cómo lo ves. Sí, lo veo así, Gustavo, y bueno, quiero que pasemos a hablar de Perú y Ecuador, ¿no? Perú es particularmente un país que conozco bien, lo visité antes de Fujimori, durante Fujimori, después de Fujimori. Algo que sí noté, por supuesto, en esos años, es que el país logró pacificarse, por lo menos todo este problema con Sendero Luminoso, y la economía peruana en lo que es los índices macro se fue estabilizando por muchos años. Todavía sigue siendo una economía relativamente fuerte y estable en la región. Y eso, bueno, uno ve cómo hubo políticas públicas dirigidas efectivamente a que eso ocurriera así. Perú se convirtió en un país receptor de inversión extranjera, cantidades de empresas que comenzaron a exportar. Ahora, el gran problema es que no necesariamente el que se haya alcanzado una estabilidad macro implica que eso se riegue en mejoras para la población en general. Uno sí veía en Perú una movilidad de ciertos sectores, digamos, que podían acceder a unos bienes que no podían acceder antes, pero el gran porcentaje de la población pobre seguía siendo muy pobre, sobre todo en el Perú rural, y yo creo que eso es lo que le da una oportunidad de oro a un candidato como Pedro Castillo, que yo no se lo deseo a Perú. Yo pienso que Perú merece mejores candidatos que los que están ahorita participando para la segunda vuelta, pero particularmente me espanta, y aquí pierdo la objetividad, que Pedro Castillo llegue al poder y lo agrave mucho más. ¿Por qué lo agravaría mucho más? Porque si ciertamente no se ha manejado totalmente bien el tema de sacar de la pobreza a amplios sectores de la población, pero el Perú macroeconómico es muy bueno. Cuando eventualmente se llega a ganar Pedro Castillo, que tiene en este momento el 19% del apoyo del voto popular frente al 13% de Keiko, esos logros en lo macroeconómico, lo afirmo, estoy casi seguro que los va a destruir, porque uno oye las declaraciones de él y se encuentra de que es totalmente ajeno a todos esos logros que se han logrado a nivel macroeconómico. ¿Cómo ves tú el caso peruano y ecuatoriano? Pero como ya nos llegó la pausa comercial, al regreso entramos directamente con eso. Seguro. 2:47 y estamos de regreso en Diálogo Internacional, haciéndole una suplencia a Luis Velázquez por la visiónradio.net, y estamos conversando Gustavo Saturno y Eduardo Porcarelli. Y antes de ir a la pausa comercial, estábamos ya comenzando a hablar de Perú y Ecuador. Gustavo. Bueno, Eduardo, yo creo que mejor que tú que puedas explicar eso, que cómo un país puede tener esos crecimientos económicos e inversiones extranjeras en medio de una inestabilidad política tan impresionante, ¿no? Cuatro presidentes en 5 años, ¿no? La verdad es que Perú
institucionalmente está en una situación que yo la veo muy endeble, muy precaria, ¿no? Pero bueno, en el fondo ha sido un país que a pesar de todo ha seguido creciendo, ¿no? Pero no deja de sorprender presidentes detenidos, autos de detención, con órdenes de extradición, suicidios, que no se salva nadie, ¿no? Disolución del Congreso, pues institucionalmente ya ha pasado absolutamente de todo, y comparto contigo que en medio de esa situación es cuando precisamente puede venir algo que no sea lo más deseable para el Perú, una polarización absoluta, dos candidatos presidenciales que realmente no creo que sea lo que represente lo que, digamos, los valores de la democracia, que es lo que se debiera de representar. Pero no sé, yo a este señor Pedro Castillo apenas lo estoy viendo ahorita en toda esta campaña, me aterra, como dice, me aterra las similitudes con Venezuela, la reforma constitucional, que si una constituyente, y pareciera que es el mismo guión, y por supuesto la preocupación de lo que ha dicho Vargas Llosa, pues que no creo que sea precisamente el más aliado de Keiko Fujimori, pero si ha salido a decir lo que dijo es porque realmente la democracia en el Perú pudiera estar en juego, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver allí. Yo te escuché al principio del programa que tú decías que probablemente pase lo mismo en el Perú, lo que pasó en el Ecuador. Yo no sé si es por qué tú lo ves así, ojalá sea así. Yo lo veía más difícil en el Ecuador, pero bueno, probablemente todos los demás candidatos, en esa atomización que hubo allí en el Perú, se plieguen a Keiko para proteger la democracia, pero estaba viendo algunas encuestas donde también el rechazo hacia Keiko Fujimori es altísimo. Entonces, y además que la ventaja, bueno, quizás no, la ventaja no sería lo peor, porque como tú decías, es un 19%, ¿no? O sea, estamos hablando de 900.000 votos de diferencia, pero hay quienes piensan de que hay un riesgo enorme de que Pedro Castillo lo gane. No sé por qué tú decías al principio si tienes alguna encuesta o alguna proyección que diga que Keiko podría convertirse en la presidenta del Perú. Yo pienso que Keiko tiene más posibilidad de conquistar el voto de los otros candidatos que participaron en las elecciones peruanas que Pedro Castillo. Yo de alguna manera creo que Pedro Castillo está medio aislado en su discurso. Sí, por supuesto hay algunos partidos que pudieran darle un ligero apoyo, pero más apoyos creo que podría lograr Keiko, apoyos que por supuesto le van a exigir a ella algo a cambio, ¿no? Porque no van a ser por la figura de ella que es abayazadora y no en lo absoluto, sino bueno, te vamos a dar el apoyo a cambio de algo, ¿no? Lo cual lo veo más difícil con Pedro Castillo, un tipo que no creo que tenga la ascendencia para lograr todos los apoyos que requeriría para ganar en una segunda vuelta. Y por supuesto todo lo que es el mundo empresarial, económico, está aterrado, ¿no? Ya él en sus entrevistas y en su discurso dice unas cuestiones tan irracionales que eso va a espantar a los inversionistas extranjeros en Perú. Pero bueno, esto nos obliga, Gustavo, a hacer una breve referencia al caso chileno, ecuatoriano, argentino y Brasil. Yo muy rápidamente lo que puedo decir de Brasil es la caída estrepitosa de la popularidad del presidente Bolsonaro, sobre todo por el manejo de la pandemia. Y en el caso de Argentina, un presidente Fernández que no logra arrancar las cosas que prometió, rodeado de una expresidenta muy cuestionable. Pero ¿cómo tú ves estos países, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, en un comentario integral? Bueno, mira, integralmente lo que hemos dicho antes, estamos frente a una Latinoamérica que está polarizada, ¿no? Yo lo que espero y aspiro es que estos gobiernos, por ejemplo en el caso del Ecuador, que ahora finalmente llega, hay un cambio de rumbo fundamental y Guillermo Lasso se hace de la presidencia de la República, y bueno, si es el caso de la señora Fujimori,
que exista realmente un cambio real, porque el caso del Brasil, pues yo creo que fueron como siempre tendemos a decir nosotros, sin ninguna alusión, pero decían que se va de Guatemala a Guatepeor, decían, ¿no? Algo así como que vamos o sea, esa polarización, ese efecto pendular al final termina siendo muy nocivo, porque estamos entre dos polos que no resuelven, ¿no? Ojalá que estos cambios sean para bien, que el lado de la izquierda sea una izquierda moderada, democrática, como la que ha exhibido, por ejemplo, Chile, que tú decías de Chile, y que el caso de los partidos o políticos de centro-derecha también puedan dar soluciones reales y concretas, porque yo creo que eso es lo que está esperando la gente, ¿no? Me acuerdo siempre tú ese dato que una vez nos dabas en otro conversatorio que teníamos sobre el latinobarómetro, que decía que del 2018, el 71% de los latinoamericanos no creemos en la democracia, y eso es gravísimo, ¿no? Eso es lo que hay que revertir, porque en la medida que sea así vamos a tener gobiernos populistas de derecha y de izquierda, de los polos, pues, se apoderarán. Esperemos que no sea el caso del país. Ahora, Gustavo, recientemente pues ocurrió en Cuba algo muy importante, ¿no? Siempre ha habido la creencia que cuando los hermanos Castro desaparecieran pudiera producirse una transición democrática en Cuba, y es el caso del presidente, o expresidente mejor dicho, pero líder del Partido Comunista, Raúl Castro, que indicó que su retiro por razones de salud. Y entonces, bueno, ya los analistas se ponen en expectativa, se producirán finalmente los cambios en Cuba. No se ve a Díaz-Canel como un hombre fuerte en el poder, con un liderazgo muy fuerte, pero sin embargo lo que es el ejército cubano tiene una estructura de manejo del poder muy organizada para dificultar una transición política en Cuba. ¿Cómo ves tú el caso cubano? Bueno, eso mismo yo te iba a preguntar, yo no sé cómo lo ves tú, lo que pasa es que después de más de 60 años de dictadura, entonces uno pierde como ya recuerdo que había alguien que decía una vez, un primo mío que era médico, cuando empezó la migración en Venezuela, a salir de Venezuela, él mandó a su familia primero a Italia y después se fue él, ¿no? Entonces se quedó solo por unos meses, y entonces él, en son de broma, decía que él tenía muchos años queriéndose quedar solo, ¿no? Pero que finalmente cuando se quedó solo, después de tantos años, se le había olvidado para qué quería él quedarse solo, ¿no? En son de broma. Entonces yo creo que nos pasa mucho lo mismo. Creo que después de tantos años, uno ya no sabe qué decir. He estado leyendo algunas impresiones y todo el mundo habla de un continuismo. Sin embargo, la pregunta es cómo se seguirán manteniendo, porque después de la caída del muro de Berlín, nosotros los venezolanos nos convertimos en el sustento de Cuba, ¿no es cierto? Y permitimos durante estos últimos 20 años que de alguna manera ese proyecto fuera viable por esa cercanía entre Chávez y Fidel Castro, pero nuestro país está en este momento en ruinas, porque eso es lo que termina haciendo la izquierda radical, ¿no? Arruinando a los países. Y entonces, en medio de una situación tan difícil económicamente, la pregunta sería, ¿qué va a hacer ahora esta nueva, que no es nueva, pero que aunque sea la misma continuidad, no serán ya, ni siquiera son los mismos, entre comillas, héroes de la revolución, sino que tienen que ser unos herederos que no habían nacido cuando todos estos hechos ocurrieron y que ahora no cuentan con los recursos? Más bien te lo pregunto yo a ti, ¿cómo ves tú la situación económica de Cuba conectado con Venezuela, como para cerrar el programa? La situación de Cuba es catastrófica. Sin duda alguna, esos apoyos que daba Venezuela al gobierno cubano eran muy importantes para su sobrevivencia. Pero si tú me preguntas a mí, cuando definitivamente Raúl Castro desaparezca del mapa político cubano, yo estoy casi seguro que inicialmente vamos a ver una situación en la que nos va a dar la apariencia que nada cambió en Cuba. Pero en el corto plazo, y cuidado si no tan en el mediano plazo, vamos a comenzar a ver presión
por cambios de aperturas políticas en Cuba, porque lo que pasa es que esas figuras de tanto peso como Fidel Castro y Raúl Castro de alguna manera cohesionaron el poder en torno a ellos, pero cuando esas figuras desaparecen todo el mundo tiene ansias de poder, ¿no? Dice, ¿por qué Mengano, que no tiene la figura y la ascendencia que tenía, por ejemplo, uno de los Castro, puede seguir en el poder y no yo, y no yo, y no yo, y no yo? Y entonces todo el mundo comienza a presionar desde sus espacios por una oportunidad, y la mejor manera de medir esas oportunidades es con elecciones. Entonces yo sí veo que después de esa imagen inicial de que no va a pasar nada, yo sí creo que esas presiones van a haber, y uno encuentra a veces en el análisis político los casos particulares ayudan mucho a hacer la deducción final, utilizando el método deductivo, inductivo, y no el deductivo, de lo particular a lo general. Esos casos que han habido en Cuba cuando han tratado de arrestar a un cantante rapero y la gente salió en masa para evitar que eso ocurriera, y después otro estallido de protesta en otro lado, eso nos está indicando de que llegado el momento la gente va a protestar por cambios políticos, ¿no? De eso estoy casi seguro. Y bueno, yo tenía pensado, Gustavo, que conversáramos de Venezuela al final, pero definitivamente el tiempo en radio... Lo hicimos a lo largo de toda la conversación. Exacto, indirectamente lo hicimos a lo largo de toda la conversación. Como siempre, cuando converso contigo, el tiempo vuela, Eduardo. Exactamente, igualmente, Gustavo. Y bueno, ya llegamos a las 3 de la tarde y nos tenemos que despedir. Gracias, Alexia, por el apoyo, como siempre, en la elaboración de este programa. Lo hicieron magistralmente los dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alexia. Como tú detrás de nosotros, pues es mucho más sencillo. Muchas gracias por eso. Y a todo el público de Diálogo Internacional, muchas gracias. A Luis, esperamos que le haya ido positivo en su diligencia, y un placer como siempre, Gustavo, conversar contigo. Igualmente, Eduardo, un abrazo a todos, y a Alexia, hasta luego. Cómo no, hasta luego y hasta pronto. Hasta pronto, cuídense, feliz fin de semana. Igualmente. Estás escuchando La Visión Radio.